Las víctimas de abusos sexuales por parte del clero exigen a la Iglesia Católica medidas muy concretas en materia de protección de menores. Antes de la cumbre convocada por el Papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, que se celebra en el Vaticano del 21 al 24 de febrero, las víctimas han presentado algunas peticiones. Se acabó el tiempo de las palabras, es hora de acciones contundentes, señaló el español Miguel Hurtado, una de las 11 víctimas que se reunió en la víspera con el investigador del Papa y arzobispo de Malta, Charles Cicluna. Hurtado admitió sentirse decepcionado del encuentro y reclamó un plan de acción global, creíble, con calendario, con medidas específicas, con un régimen sancionador para los obispos que no lo cumplan. En la primera jornada de la cumbre, los 190 representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica presentes, entre ellos 114 presidentes o vicepresidentes de las conferencias episcopales, pudieron ver 5 vídeos con los testimonios de víctimas violadas por curas durante su infancia y de las que se ignoraron sus denuncias. Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros éramos enemigos de la Iglesia, explicó una víctima latinoamericana, según la transcripción proporcionada por el Vaticano. Tolerancia cero. La tolerancia cero para el abuso sexual perpetrado por curas debe ser considerada como una ley universal de la Iglesia, antes de que se concluya la cumbre. Ese principio debe aplicarse a nivel global, según la organización ECA, acabar con los abusos del clero, por su sigla en inglés, que representa a las víctimas de 17 países. Destituir a todo obispo o cardenal involucrado en el encubrimiento de un abuso sexual cometido por el clero, es la solicitud de la Asociación Estadounidense SNAP, Red de Sobrevivientes de Abusos Cometidos por Sacerdotes. La regla debe aplicarse a los superiores de órdenes religiosas y a cualquier persona con responsabilidades en una iglesia, pide ECA. Definir abuso sexual de un menor. Se necesita una definición clara de abuso sexual de un menor para ayudar a los líderes de la Iglesia, sostiene Marie Collins, víctima irlandesa que formó parte de la Comisión del Vaticano que lucha contra la pederastia. Renunció a la comisión en protesta en 2017. Considera que la ley canónica es vaga, ya que se refiere a crímenes contra el sexto mandamiento. Transparencia. Los sacerdotes condenados por abuso sexual de menores deben aparecer en un registro público, pide ECA. La organización también solicita la creación de una comisión independiente para la verdad y que los archivos de la Santa Sede sean consultables. Los obispos de todo el mundo deben denunciar los casos a los tribunales civiles para que se abran investigaciones independientes sobre ello, sugiere SNAP. Toda condena de un miembro de la Iglesia debe ser pública, debe especificar claramente la naturaleza del crimen y el castigo recibido, propone Marie Collins.
cuestionar el celibato, investigadores de varias universidades alemanas solicitaron que se estudie la relación entre los abusos a menores y el celibato de los sacerdotes. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Reinhard Marx, invitó a plantear una discusión transparente y sin tabús sobre el celibato. La Real Comisión de Australia, formada para dar una respuesta institucional contra el crimen de pederastia, solicitó en diciembre de 2017 que el Vaticano introdujera el celibato para los curas como una opción voluntaria y no obligatoria como lo es actualmente. Con información de AFP+, más sobre este tema. El Papa Francisco abrió la histórica cumbre sobre la pederastia. Escuchemos el grito de los niños que piden justicia.